Bueno, y ahora lo que habíamos anunciado, Mauricio, estamos en la línea con Mauricio Bustamante, asesor internacional en salud, porque probablemente, como lo hemos dicho, lo que se venga es una cuarentena focalizada, que sea por sectores. Vivimos en un país donde las regiones son totalmente diferentes, no solamente por el clima, por la geografía, sino también por la idiosincrasia. Hay algunas regiones en las que la cuarentena sí ha funcionado mejor que en otras regiones. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Han habido experiencias de este tipo en algún otro país? Señor Mauricio Bustamante, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Buenos días, Mabel. Un gusto saludarlos. Señor Bustamante, había planteado ya algunas interrogantes. Difícil, digamos, tener documentación respecto a que se haya aplicado y qué tan exitosa ha sido la cuarentena en otros países, porque esto es nuevo para todos. Bueno, no, Mabel, el abordaje de la cuarentena focalizada viene teniendo presencia como una de las estrategias para intervenir la propagación del virus en varios países. En el caso de Chile ha sido característica la intervención y la cuarentena por comunidades y por regiones de manera diferencial. Algo ha sucedido también en Guatemala. En el Ecuador, por ejemplo, se declararon zonas rojas y se tomaron decisiones de manera diferencial recientemente. En Colombia ha habido una circunstancia muy particular, porque es que también depende del grado de descentralización que tenga el país. En el caso colombiano, el gobierno nacional da la normatividad general y los alcaldes y los gobernadores a nivel municipal y departamental abren el grifo de acuerdo al comportamiento de la propagación del virus en cada una de las municipalidades. Entonces, sí creo que hay una experiencia internacional regional en América Latina que me parece que es bueno observar y que de alguna manera genera lecciones aprendidas y transmite su utilidad para ser aplicada en el Perú. Con lo cual, creo que es razonable que ante la situación que se está presentando en el Perú, se esté mencionando la posibilidad de una cuarentena focalizada, inteligente, basada en información. Eso es muy importante, no es hacer una cuarentena focalizada por ocurrencia, es una cuarentena que debe sustentarse en información calificada, que cruce varias determinadas variables y que permita así focalizar las intervenciones adecuadamente. Señor Mauricio Bustamante, soy Mauricio Fernandini, gracias por estar con nosotros. Es cierto que hay mucho que aprender de otras experiencias, pero en lo que hay consenso en los 5 continentes es que conviviendo en hacinamiento, el coronavirus está feliz, saltando de un cuerpo a otro. Por eso se ha pedido que en los próximos 2 años no exista ningún tipo de aglomeración en mercado, supermercado, estadio, espacio cultural. Nuestras cárceles desde hace 2 meses están esperando ser deshacinadas, ¿no? El 6 de marzo empezamos con el paciente cero en Perú puntualmente y el tema del hacinamiento lo arrastramos desde hace décadas. Hay 36.000 personas que tienen prisión preventiva y están sin sentencia. Obviamente, el hacinamiento y el riesgo de muerte es altísimo. Sin embargo, no se da el paso claro, concreto, eficiente, en el tiempo prudente para deshacinar algo que a todas luces es viable. ¿Cómo se explica también que en paralelo al coronavirus la burocracia nos vaya matando de a pocos? Pues son preguntas, yo te puedo responder en concordancia desde la perspectiva de la salud pública, no desde la perspectiva de la justicia, puesto que yo soy médico y
conozco es el tema de la salud y de la salud pública. Indudablemente que el tema de la justicia y el tema... Los internos son parte de la salud pública de todo el mundo. Sí, correcto. El tema es que el aislamiento es la medida óptima para disminuir la velocidad con la que la enfermedad se propaga. Y esa es la forma de intervenir las aglomeraciones independiente de donde se estén dando, en una prisión, en un mercado, etcétera. Por supuesto, eso tiene sus especificidades, pero lo que hacemos con el aislamiento fundamentalmente es que compramos tiempo para que las personas no se enfermen al mismo tiempo y no pongan en situación de crisis al sistema de salud. Si esta situación se está presentando en las cárceles, me parece que corresponde al gobierno ver todos los mecanismos para la detección y la intervención, la focalización de las acciones en dichas prisiones. Pero a mí me parece, yo quisiera retomar el tema que planteó Mabel al inicio, sobre el tema en general de la cuarentena focalizada. En ese punto, señor Bustamante, sí, en ese punto y entrando ya de lleno, muchos se preguntan, pero ¿cómo focalizada? ¿Cómo funcionaría en la práctica? Porque usted nos ha hablado de focalización inclusive a nivel distrital, en una ciudad que es tan dinámica, en donde una persona que vive en San Juan del Lurigancho puede trabajar en Miraflores. ¿Cómo funcionaría eso? Intente graficárnoslo, por favor, sí, para poder entenderlo. Mabel, señor Bustamante, yo le rogaría que vamos procesando esta respuesta ante tan interesante pregunta durante la pausa, y lo comprometo a seguir conversando con nosotros y dándonos de alguna manera luces de experiencias exitosas en otros países de la región en cuanto a cuarentena se refiere. Gracias anticipadas, señor Bustamante. Continuamos conversando con Mauricio Bustamante. Él es asesor internacional en salud y basado en otras experiencias en donde ya se ha aplicado la cuarentena focalizada. Doctor Bustamante, me gustaría que nos cuente en términos prácticos cómo sería si es que lo aplican en nuestro país. Gracias, Mabel. Mire, yo creo que hay dos elementos importantes que considerar en esto de la cuarentena focalizada. He hecho un planteamiento constantemente de que un elemento básico de la cuarentena focalizada es tener información calificada para la acción, para la intervención en el territorio. Y quisiera como tocar esos dos temas. ¿Qué significa la información calificada? Y aquí, más allá de tener la información de la cantidad de casos por cada una de las regiones o cada uno de los distritos, hay que cruzar una suerte de indicadores que le permitan monitorear al ente territorial, a la autoridad, cómo se está comportando la región, cómo se está comportando en la municipalidad, cómo se está comportando el distrito. 4 elementos me parecen fundamentales. La primera, por supuesto, la densidad de casos basados en la prevalencia y, por supuesto, también en la incidencia de los casos. Pero también la capacidad de respuesta frente a las unidades de cuidado crítico, el comportamiento del transporte y el comportamiento de la ciudadanía. Y ahí quiero mencionar algo. Mire, algo que me inquieta específicamente del Perú: información para tomar decisiones. Entonces, uno lo que ve desde afuera, digamos, veo que hay esfuerzos importantes por cada una de las institucionalidades en condensar la información. Por supuesto, el Ministerio de Salud, pero también veo información de salud a través de los mapas de calor. Veo un intento, también información de cómo se está comportando el virus
por parte del Ministerio de Defensa en el programa Contigo Perú. Y al final también la Municipalidad de Lima tiene una cantidad de información y de variables que le permite cruzar el tema de el número de casos, la densidad de casos, con diferentes capas de comportamiento de la población. Los niveles ¿Eso qué de quiere decir? pobreza. Que hay mucha información y que esta información no está canalizada. Correcto, yo creo que un gran desafío en este momento para actuar focalizadamente, y gracias Mabel por interpretarlo adecuadamente, me parece que hay muy buena información y es muy importante hacer un llamado a la integración de la información para que sea información calificada que permita tomar decisiones específicas por cada uno de los territorios. En ese sentido, señor Bustamante, permítame una interrupción, porque la data es valiosa y usted considera que se puede capitalizar mejor y ser más eficientes con la información que ya tenemos. Hay algo que ha mencionado con insistencia y es importante, ¿no?, que es aplicable a todas las dimensiones del planeta, en los 5 continentes, y se llama distanciamiento social. Si usted viera cómo hacen la cola acá en los bancos, en los hospitales, cómo se viaja dentro de un transporte público, cómo se comporta el ciudadano dentro de un mercado, se sorprendería. No logramos, a pesar que la prensa escrita, la radio completa, la televisión y las redes sociales difunden cada segundo que el aislamiento social te salva, no logramos llegar a la población con la importancia de poner en práctica esto ya. Dejando de lado la data, que es importantísima, y ojalá su llamado cale en las autoridades y la usen eficientemente. ¿Ha encontrado usted alguna experiencia donde hay un mensaje que de manera inmediata haga que la población viva con estos 2 metros de distancia que salvan su vida? Porque nosotros, hasta el momento, día 68 de la cuarentena, no lo logramos. Mire, yo creo que la gran dificultad que ha habido en el Perú es precisamente haber llevado a la práctica en el territorio decisiones audaces que se tomaron a nivel nacional, porque creo que es necesario reconocer que el Perú se movió rápidamente frente a la necesidad de lo que Mauricio menciona con relación a la declaración del aislamiento obligatorio. El Perú fue uno de los primeros países en hacerlo y eso fue valioso. Yo pongo énfasis en esto porque me parece que hay consenso en todo, señor Bustamante, que aunque el confinamiento sea exitoso y localizado, voy a citar al distrito más populoso y con mayor número de infectados, que es San Juan del Lurigancho, aunque sea localizado, si esos pobladores insisten, ¿no?, inconscientemente probablemente, en ir a su mercado sin guardar la distancia debida, poco va a servir ese confinamiento focalizado, porque no logramos, insisto, concientizarnos todos los peruanos de la importancia de desplazarnos guardando la distancia social. ¿Cómo lo logramos? ¿Con qué palabras? ¿Quién tiene que pedírselo a la población? ¿Cómo lo hacemos? Hemos perdido policías, hemos perdido médicos, hemos perdido enfermeras. ¿Y los policías por qué han perdido la vida? Por decirle a la gente que haga la cola correctamente, por regresarlos a su casa y que no salgan. Son vidas que se han perdido de una manera absurda. Entonces, vamos a suponer que se hace un confinamiento localizado con esta data valiosísima, ¿no? Pero el ciudadano insiste en no guardar la distancia social. ¿Tendría el efecto esperado? De acuerdo, me parece que Mauricio llama la atención sobre algo muy interesante y es cómo una estrategia nacional se aterriza en el territorio, cómo se aterriza en cada uno de los espacios del territorio para evitar que haya esas aglomeraciones y esas condiciones para la propagación del virus. Y yo creo que haya habido alguna falla
en términos generales Involuntaria en Perú. por ciento, ¿no? Involuntaria por ciento y en el camino aprendemos, pero ya finalmente Sí. los errores se han cometido y no quisiéramos que se repita. Yo insisto que es vital encontrar, no sé si usted conoce, un mecanismo para persuadir a todos y cada uno de los peruanos de la importancia del distanciamiento social, independientemente del confinamiento. Así tenemos que vivir hasta que no aparezca una vacuna. Afirmativo. Yo ahí puedo mencionar 3 cosas de manera concreta. Uno, la necesidad de trabajar de la mano con las autoridades municipales. Son ellas las que tienen mayor contacto de manera directa con el ciudadano de a pie, conocen mejor el territorio. A mí me parece que la estrategia nacional debía, y entiendo que está entrando a un engranaje nuevo con las autoridades municipales. Quizás ese segundo aire que entiendo, por ejemplo, el alcalde de la Municipalidad de Lima ha reclamado en el sentido de articular más con los mandatarios locales, permite aterrizar esa estrategia. Primer elemento. El segundo elemento, sí me parece que hay algo que hay que profundizar en términos de educación y formación y de información para la comunidad. La comunidad no termina por entender la gravedad de la situación. ¿Y por qué es eso, señor Bustamante? Si me permite la pregunta, ¿por qué es eso? Llevamos ya 68 días sin entender. Usted dice que la población debe tener mayor información. ¿En qué cree que ha fallado el gobierno? No, hay de fondo en los países de América Latina, no quiero decir que sea solamente en el Perú. Yo sí quisiera, señor Bustamante, por ejemplo, que analice, yo no he visto ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Colombia, el fenómeno de los desplazados, de los varados, ¿no? Hemos tenido miles de peruanos haciendo caminatas multitudinarias, volviendo a sus pueblos de origen, caminatas que duraban semanas. Empezaban 2 contagiados y obviamente conforme iban haciendo la trazabilidad de esta multitud caminando por la Panamericana Norte, por la Panamericana Sur, subíamos a 80 y así progresivamente. Entonces, somos un país con condiciones muy singulares que, insisto, no las he visto en otras dimensiones de la región. ¿Cómo controla usted a esta población que, en vista que no tiene qué comer en Lima capital, decide caminar multitudinariamente durante una semana e ir propagando el coronavirus? Nadie los pudo detener, señor Bustamante. No sé si vio este fenómeno singular, único en América Latina. Hay una cultura ciudadana basada en la desobediencia, digamos, en la necesidad, digamos, no es solamente falta de rigor. Más en lo segundo que en lo primero, quizás en nuestro caso. Sí. Producto de un 70% de informalidad de la economía antes de la pandemia, y me parece que ese telón de fondo ha salido a resaltar, sobre todo en este periodo de la pandemia. Por eso insisto yo que una articulación con los mandatarios locales me parece fundamental. Y una cosa que ha dado muy buen resultado, por ejemplo, en el caso de Bogotá, se la quiero transmitir. Vuelvo al tema de la data. La data no debe ser el elemento solamente para las autoridades. La data debería de servir para que la ciudadanía entendiera el grado de contaminación que hay en su distrito, en su localidad, y pueda referirse de manera diferente con relación a su propio cuidado, a su autocuidado, a su protección, al acogimiento del aislamiento obligatorio, el distanciamiento social y las demás medidas de protección de una manera mucho más consciente. Por eso pensaría que la data no solamente debe servir para la toma de las decisiones de las autoridades, debería de servir de información para que la ciudadanía entendiera el grado de complejidad y de peligro en el que se encuentra y proceda de manera diferente
con relación a su autocuidado. Muchas gracias, señor Bustamante. Nos quedan poquísimos segundos, nos hemos excedido en el tiempo debido a lo interesante de sus planteamientos, pero le rogaría que cerremos ya con alguna idea. Sí, quisiera solamente decir lo siguiente: información para tomar acción, y eso significa actuar de manera interinstitucional, intersectorialmente en el territorio. Me parece que ese es el gran desafío que tiene el Perú en este momento. Actuar todas las instituciones engranadas adecuadamente en el territorio para lograr en esa focalización una mayor eficacia en la contención del virus. Gracias, señor Bustamante, por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a la pausa, Mabel. Tenemos más que compartir hoy, esta mañana en Encendidos, viernes 20.